Hola, mi nombre es Julio Javier Rodríguez. Soy alumno de la maestría en Administración y Finanzas y actualmente estamos cursando Estadística aplicada a los negocios. Esta vez estaremos hablando sobre la estimación y sus tipos, qué es un parámetro, hipótesis, su definición, tipos de importancia y todo lo que conlleva. Mencionaremos dos ejemplos de parámetros que se utilizan en la vida real. Pero, ¿qué es la estimación? La estimación se define como aquel proceso para obtener un valor aproximado de un parámetro o característica de una población por medio de datos muestrales. Es una gran herramienta en la estadística para hacer inferencias sobre una población basándose en la información disponible de una muestra. Ahora, ¿cuántos tipos de estimaciones hay? Hay dos principalmente, puntual y por intervalo. La puntual consiste en tener un solo valor conocido como estimador puntual. Este se utiliza como una aproximación del parámetro en cuestión. En su cambio, por intervalo, en lugar de proporcionar un único valor como estimación, proporciona un rango probable en el cual se espera que se encuentre el valor del parámetro. También es llamado como intervalo de confianza y se basa en una probabilidad predefinida. Pero, ¿qué es un parámetro? Un parámetro representa un indicador seleccionado de una población para ser estudiado. Por ejemplo, la media aritmética o la desviación estándar son parámetros que se utilizan para estudiar una población. Ahora hablaremos sobre la hipótesis. ¿Pero qué es la hipótesis? La hipótesis es una afirmación o suposición que se plantea con el objetivo de probar su veracidad o falsedad a través de la evidencia empírica y métodos científicos. En estadística, se utilizan pruebas de hipótesis para evaluar si los datos que se proporcionan son suficiente evidencia para rechazar o aprobar una hipótesis determinada. Existen 5 pasos para realizar una prueba de hipótesis. La primera es la formulación. La segunda, nivel de significancia. La tercera, prueba de estadística. La cuarta, toma de decisión. Y la quinta y última, interpretación de resultados. ¿Pero qué son cada una de ellas? Bueno, en la formulación tenemos dos tipos de formulaciones. La primera, la hipótesis nula, que es la afirmación inicial que se desea probar y suele no tener relación entre las variables. La segunda es la hipótesis alternativa. Se opone a la hipótesis nula y busca respaldar con evidencia. Nivel de significancia. Este nivel determina cuánta evidencia se necesita para rechazar la hipótesis nula. Suele ser fijado previamente antes de realizar la prueba y define el umbral de probabilidad de obtener resultados tan extremos o más extremos que los observados bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Por consiguiente, sigue la prueba estadística. La prueba estadística se elige en función de las características de los datos y las suposiciones subyacentes. Se utiliza para calcular el valor P, que es la probabilidad de obtener los resultados iguales o más extremos que los observados si la hipótesis nula es verdadera. Después sigue la toma de decisión. Esta se refiere a las condiciones en que se rechaza o no la hipótesis nula. Se establece una región de rechazo, la cual representa todos aquellos valores que son o grandes o pequeños, pero que tienen poca probabilidad de ocurrencia bajo la hipótesis nula. Por último, tenemos la interpretación de resultados, que no es más que estar de acuerdo con la toma de decisión realizada en el paso número 4, y de ahí se obtienen las conclusiones para confirmar o rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿qué es la diferencia entre hipótesis nula y alternativa? Bueno, la diferencia radica en la afirmación que hace cada una de ellas entre las distintas variables. La hipótesis nula no tiene nada que ver entre las variables y la hipótesis alternativa da relación entre las variables. ¿Es importante crear hipótesis en la vida real? La respuesta es un rotundo sí. En cualquier negocio siempre hay procesos que mejorar o alcanzar objetivos. Las hipótesis nos permiten formular suposiciones que posiblemente sean una explicación a la falla o problema. Es importante siempre evaluarlas por medio de datos y análisis estadísticos. Dos ejemplos de parámetros en la vida real. Podemos simplificarlo como parámetro centralizado y parámetro de posición. En el ejemplo 1 les traigo un promedio simple, que es sacar el promedio de unas calificaciones de matemáticas en un colegio de aquí de Monterrey. En el ejemplo 2 les traigo un ejemplo de parámetro de posición, ¿sí? Aquí
se busca obtener los percentiles de un rango de valores de peso de individuos y podemos ver el rango entre el 25, 50 y 75. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya quedado claro y nos vemos pronto. Hasta luego.